Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanático Real Madrid. Hoy es 17 de febrero. Es increíble cómo nos estamos bebiendo las semanas de este 2022. Y aquí estamos, un día más en las obras del Santiago Bernabéu, dispuestos a contaros todas las novedades que ya os avanzo, que hay muchísimas cosas que contar, así que ya sabes, venga, vamos a arrancar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a alucinar con todo lo que se está produciendo en el Santiago Bernabéu. Comenzamos nuestro recorrido por el fondo norte, calle Rafael Salgado. Mirad cómo van colocando, cómo van instalando las distintas vigas que conectan ambos cordones en este cierre del fondo norte, en la zona de la Torre C. Y ahora a ver si consigo, sin que me atropellen, mostraros la pieza que ha llegado esta mañana a la obra. Ahí la tenéis, está un poco oculta, y esa es la pieza que tiene que cerrar ese vértice donde confluyen, donde convergen los dos cordones de la viga museo en esta zona de Rafael Salgado. Debo decir que tienen la pieza bastante oculta detrás de las vallas, no he encontrado ningún punto de vista bueno para sacarlo, pero bueno, vamos a asomarnos a esa parte superior para ver las conexiones que quedan por realizarse. Ahí vemos dos y ya creo que estaría, solo faltan dos vigas por izarse a esa zona y unir los cordones entre sí formando esas Vs, y luego ya faltaría por instalar ese vértice en la esquina que ya se instaló semanas atrás en la zona del fondo sur, zona de los grandes núcleos de escaleras. Enfocamos a esa zona frontal, siguen faltando algunos tramos de paneles de barandillas por instalarse, hasta hace bien poquito en esta zona de aquí arriba saltaban chispas, ahí podemos intuir las manoplas, los guantes por esa parte trasera. Yo creo que están instalando el pasamanos interior de esas barandillas. Nos alejamos, continúan saltando chispas en esa zona del descansillo de escaleras, también trabajos relacionados con esas barandillas, y vamos a continuar y vamos a asomarnos a la zona de acopio de materiales a ver qué encontramos. Plano general de la fachada antes de comenzar a analizar todos los cambios que se están produciendo en el día de hoy. Vemos cómo sigue llegando este material y cómo se sigue izando la parte superior de la cubierta para seguir completando esos distintos tramos de las diferentes capas que componen todo el sistema de la cubierta del fondo norte. Aquí podemos ver los trabajos que están realizando en las superficies de conexión de esas piezas que dentro de muy poquito comenzarán a formar parte de la cubierta del fondo norte. Ese tramo de descansillo, ese rellano que sigue sin tener los paneles instalados, y en la parte superior vemos esos trabajos en altura, en ese esquinazo ya del mirador 360 grados, a su paso por el fondo norte, esos trabajos en esas canaletas que tienen que empezar a bajar por esa estructura y hacer el encuentro con esos de ahí. Nos alejamos, está la grúa de color amarillo trabajando en el interior. Vamos a seguir avanzando hacia la Torre D, no sin antes ver esas estructuras rojas, esas piezas con esa curvatura que ya comentamos en vídeos anteriores. Llegamos a la base de la Torre D, echamos un vistazo rápido a las estructuras de la parte superior. Siguen haciendo trabajos de revisión en las uniones de las vigas tubulares. Ahí vemos a ese operario trabajando en la plataforma elevadora, y esperemos que dentro de muy poco esta zona siga creciendo y nos siga dejando con la boca abierta. También tengo muchas ganas ahora de bajar hacia Sagrados Corazones y ver todo lo que está ocurriendo en el lateral este, que hay importantes novedades que contar, como ya habréis visto en el avance de hoy. Esquinazo de Rafael Salgado, Torre D con el cruce de Padre Damián. Tomamos esta instantánea porque dentro de muy poco dejaremos de ver esa sección de ahí y veremos la pieza que asoma ahí abajo por encima de la valla y entre los apoyos hidráulicos de la grúa de Fraile. Volvemos a alejar, vemos los trabajos que están desarrollando en la parte superior de la cubierta por ese operario. Continúan instalando piezas y travesaños que continúan conformando el esqueleto de la parte superior. Ahí podéis echar un vistazo. Alejamos un poquito más, nos sigue molestando el sol que se cuela entre las piezas de la cubierta. Y por supuesto no os voy a dejar sin estas imágenes que tanto os están gustando, porque tenemos importantísimas novedades. Esta es una de ellas, de las que veíais hoy en el avance del vídeo.
Ahí lo podréis ver mucho mejor, aunque ahora nos acercaremos y lo comentaremos mucho más, pero ahí tenéis la pieza que va a configurar ese nuevo graderío, ese cuarto anillo que se va a construir en el lateral este, como ya avisamos en vídeos anteriores. Por debajo de ahí están las filas que se recuperan del tercer anfiteatro, el actual gallinero, ahí lo veis en el centro, y por la parte superior pues volará en parte ese nuevo graderío. Va a ser una auténtica locura lo que va a crecer el estadio en esta zona. Vamos a estar muy atentos los próximos días porque se avecinan cambios importantísimos. Por cierto, también os quiero comentar que ya se han retirado los paneles de encofrado de esa zona y ya están desmontando la plataforma de andamios de la pantalla de hormigón de esta zona más cercana a la Torre D. Así que dentro de muy poco, trabajos de colocación de escaleras y descansillos, de los que vamos a hablar ahora cuando recuperemos el recorrido habitual al pie del estadio. Empezamos a girar ya, dirección hacia el fondo sur, nos despedimos del fondo norte, vamos a empezar a recorrer todo este lateral este, que como ya sabéis presenta importantes novedades hoy, y vamos a tratar de hablar sobre todas ellas. Vamos a comenzar enfocando desde aquí abajo a la pantalla de hormigón. Ahí vemos los últimos restos de andamios y de la plataforma de servicio que ha servido para el hormigonado y colocación de armaduras durante todos estos meses, que ha ido escalando posiciones, y mirad, ahí están retirando uno de los tramos posteriores con la grúa torre. Así que una vez se quede toda esta zona, se procederá con la colocación de los distintos tramos de escaleras y los descansillos, que ahora, si el tráfico me lo permite, procedo a enseñaros porque algunos de ellos están aquí acopiados justo enfrente de su posición definitiva. Aquí veis un nuevo plano desde abajo y es realmente imponente cómo va a crecer el estadio, también si tenemos en cuenta la estructura del nuevo graderío, que también comienza a crecer en esta zona de aquí. Antes veíamos la enorme pieza en la parte superior, ahí tienen una nueva dispuesta a izarse y me temo que van a seguir completando la estructura. Es una lástima que nos esté dando el sol tantísimo de cara. Aquí intento con la mano tapar un poco, pero no puedo mejorar la imagen. Ahora sí, cogemos ya la sombra que proyecta la grúa. Podéis ver aquí, espectacular, cómo se dibuja ese graderío. Parece que va a tener bastante pendiente y va a ser realmente impresionante ver la altura del edificio en esta zona, ¿eh? Bueno, y todavía no es la zona más alta, porque entiendo que la cota máxima de la grada del lateral este se producirá hacia esta zona central del estadio. Habrá que estar atentos en el vídeo de hoy para ver si esta pieza luego conseguimos ver su colocación desde el interior del estadio, porque puede ser bastante espectacular ver ya cómo se va dibujando todo, las últimas filas del gallinero y también el nuevo graderío del cuarto anfiteatro, que va a estar en esta zona del lateral este. Así que amigos, ya sabéis, muy atentos al vídeo completo de hoy, que os lo dejaré subido aquí dentro de muy poquito, mientras vemos cómo siguen bajando aquí plataformas de la pantalla de hormigón. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y dentro de un par de horitas nos vemos en el vídeo completo analizando la instalación de piezas en esta zona del nuevo graderío del lateral este. Venga, hasta luego, chao. Imagen frontal desde el lateral este. Ahora enseguida comentaremos todos los cambios que están produciendo en esta zona, que no son pocos, ya lo hemos visto en varios de los avances que habéis tenido subidos en el día de hoy. Vamos a ver cómo van retirando los últimos tramos de la pasarela de servicios, de esa plataforma de servicios en la zona de la pantalla de hormigón. Vemos cómo se quedando la zona completamente despejada. Están aquí abajo las estructuras que han retirado esta mañana ya desmontadas, pero sin lugar a dudas la gran novedad del día de hoy es la instalación de un nuevo tramo. Ahora mismo lo estoy viviendo en riguroso directo, un nuevo tramo del graderío del lateral este. Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a alucinar con la visual que nos va a regalar esta zona del estadio vista desde el interior. Ahí veis cómo va bajando la pieza, y no es la única gran novedad, también lo has podido ver en el avance de hoy, está detrás de esta zona de la grúa, y es que nos vamos a dirigir ahí para verlo mucho mejor. Mira cómo siguen maniobrando para orientar la pieza con la guía. Ahí vemos a ese operario recogiendo cable, en realidad es una cuerda, y ahí tenemos ya la pieza prácticamente orientada, y ahora enseguida seguro que proceden con su anclaje. Y si giramos un poquito más, a ver si el sol no me juega una mala pasada, ahí podéis ver la enorme pieza de color blanco que ya está izada y colocada a la espera de ser fijada con las tubulares. Vamos a verlo desde otra zona más frontal. Ahí la tenemos en la parte superior, desde aquí se ve muchísimo mejor. Nos acercamos para ver todos los detalles, cómo tienen esas abrazaderas amarillas enganchadas a la grúa. Los trabajos se están realizando
esa cuadrilla de operarios en la plataforma elevadora. Por debajo vemos todas las tubulares, y si sigo girando el plano vemos cómo están haciendo descender poquito a poco esa enorme estructura para el nuevo graderío. La verdad es que impresiona muchísimo cómo va creciendo toda esta estructura sobre la torre A. Es una auténtica pasada, y bueno, poquito a poco ya se va acercando hacia esa posición final en la zona de las costillas de hormigón. Tomamos un nuevo plano de la zona antes de seguir avanzando por Avenida de Concha Espina. Aquí lo podéis ver. Increíble. Vamos a continuar el recorrido por el fondo sur, a ver si me sereno un poco, porque al final con tantos cambios, tantas novedades, me he liado aquí a editar vídeos, a editar avances, y estoy todavía un poquito sobresaltado con toda la actividad que está presentando esta zona del estadio, ¿eh? Aquí tenéis esta maniobra donde ya la tienen no acoplada, pero sí alineada con todas las conexiones. Aquí se puede ver cómo no termina de apoyar en esa conexión todavía. Enseguida seguro que con la grúa la bajan un poquito más y apoyan ahí. Ahí vemos los trabajos que están llevando a cabo en la plataforma elevadora. Intento que estarán ahora conectando las pletinas, y vamos a tratar de avanzar un poquito más porque me estoy dando cuenta... Ah, no, esa tubular de ahí abajo es del cordón de la derecha. Nada, falsa alarma. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Así que nada, vamos a seguir avanzando. Ahí veis las conexiones que quedan preparadas. También falta por instalar en los próximos días. Seguramente mañana veamos la llegada del cordón interior que discurrirá por esa zona que os estoy mostrando, hasta esa conexión con la tubular que apunta hacia la fachada de hormigón del estadio. Y qué bonito se está poniendo el estadio en esta zona, chicos. Realmente impresionante la que vamos a tener aquí montada y lo que se va a generar ahí arriba con vistas a la Plaza de Sagrados Corazones. Una auténtica locura, amigos, una auténtica pasada. Pues tras ver esta zona, ahora sí que sí, empezamos ya a desfilar por el fondo sur. Por cierto, tiene aquí abajo otra tubular, ahí podéis ver al otro lado de la valla, está preparada para ser izada. Así que se siguen vislumbrando cambios en esta zona de la torre A. Y ya sabéis que esa estructura blanca tiene que llegar hasta esta zona de los refuerzos en la zona de las costillas de hormigón. Desde aquí también se puede ver muy bien la distancia que hay entre las conexiones tubulares. La verdad, si podéis pasaros a verlo, os recomiendo que vengáis a echarle un vistazo. Esta obra realmente interesante, muy bonita, con muchísimas actuaciones que contar. Y ahora vamos a esa otra zona caliente de las obras, que es la zona cercana a la torre B, perdón. Veis la gran cantidad de grúas y plataformas elevadoras que hay en la zona. Así que atentos que hay muchas cosas que ver, ¿eh? No os he engañado hoy al inicio del vídeo cuando os decía que había muchas cosas que contar. Imagen general del fondo sur, que muy pronto cambiará con esas estructuras que vemos crecer en la zona de la torre A, pero ahora vamos a enfocarnos en esa zona de los núcleos de escaleras, los primeros que se ejecutaron, y es que ya han comenzado también con la instalación de los paneles de escaleras en este tramo central, bueno, en la parte baja, pero en el núcleo central de los tres que hay. Y a ver si ahora vamos a empezar a ver crecer ambos núcleos, o los tres núcleos, de manera paralela hasta la parte superior. Ya sabéis que en aquel de allí de la izquierda ya colocaron también los paneles en ese tramo de la parte superior, y hay muchísimos paneles de escaleras acopiados en los distintos descansillos, en la zona de los rellanos. Mirad qué bonita vista del Santiago Bernabéu desde una de las bocacalles del fondo sur. Vemos cómo se va dibujando esa parte superior de la viga museo, partiendo desde la parte superior de la torre B. Vamos a echar un ojo con el zoom máximo que tenemos para ver la instalación de esa última tubular. Ya sabéis que la que está un poquito por detrás, que ya la podéis ver ahí apoyando sobre los soportes, veis lo larga que es, esa ya fue instalada. Espérate, me estoy confundiendo, me está jugando una mala pasada la perspectiva, pensaba que había otra por detrás. Tengo que acercarme porque esta que estamos viendo aquí la han izado hoy, pero claro, la que estaban izando ayer por la tarde no es esta. Estaban metiéndola más por la parte trasera, así que voy a acercarme a ver si desde otro punto de vista consigo verla, porque ahora mismo me está estallando un poquito la cabeza.
Vale. Ahora todo me cuadra mucho más. Ahí en el hueco que nos deja la estructura vemos la tubular que se hizo en el día de ayer, ya colocada en su sitio. La verdad es que desde el otro punto estaba en una posición que nos impedía verlo, y ahora vamos a girar nuestra ubicación actual porque nos está tapando la grúa de Aguilar y veremos la que han izado en la mañana de hoy. De esta manera, desde una de mis posiciones favoritas, conseguimos observar esa enorme tubular que se ha izado en el día de hoy. Ahí lo veis con la abrazadera. Acercamos el zoom para verlo mucho mejor. Hacemos todo el recorrido de la misma, y por ahí abajo también entre los andamios asoma la protección negra de la tubular que os comentaba antes y que tanto trabajo les costó instalar en el día de ayer. De esta manera ya se convierten en 6 las tubulares que están instaladas en la parte superior de la viga museo. Todavía, si no me equivoco, siguen faltando 5 más por instalarse, así que todavía tendremos importantes movimientos en la zona. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del tramo del cordón superior de la viga museo que tienen en la base de la torre B, y que enseguida veremos mucho mejor en cuanto nos elevemos sobre la zona de acopio de materiales de este fondo sur. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales ya despejada de tubulares. Tan solo queda una, no sé si es la de mayor longitud o la de mayor longitud es la que han izado esta mañana. Aquí la tenemos todavía con las uniones protegidas. Aquí en un primer plano podemos disfrutar de todas las piezas que están en el suelo a la espera de ser colocadas, muchísimas pletinas. Aquí lo podéis ver. También hay muchas más ahí al fondo ya preparadas para ser colocadas, con algunos de los tornillos instalados con las tuercas. Y también vamos a llevarnos la mirada a la parte superior de la fachada del fondo sur. Fijaos cómo son esta zona de aquí, de las costillas de hormigón, ¿vale? Estas de aquí, y vamos a ir avanzando un poquito, muy poquito a poco hacia la derecha para que veáis. Esa es la de las bandejas, y ahí tenéis estas completamente desprotegidas, y es la zona en la que están trabajando, y creo que vamos a asistir a la desaparición de esos tramos que recubren las piezas de acero en la parte superior de las costillas de hormigón a lo largo de todo el fondo sur. Por eso están metiendo más tubos en esas perforaciones que hay en las costillas de hormigón del estadio. Seguimos girando, seguimos disfrutando de este espectacular plano de Santiago Bernabéu. Los últimos movimientos en esta zona de acopio de materiales, esa pieza que os comentaba antes del cordón superior de la viga museo, no presenta cambios con respecto a los últimos días. Así que venga, vamos, empezamos a remontar Paseo La Castellana en dirección a la Torre C para acceder al interior del estadio. Mirad desde aquí cómo se ven 2 tubulares interiores que apenas percibimos desde fuera. Ninguna de estas es la que hemos visto cogida con la abrazadera, que se oculta ahora mismo tras este cordón que encontramos primero del plano inferior de la viga museo, y que apenas conseguimos comenzar a ver desde este punto de vista un poquito más alejado. Ahí veis cómo empieza a sobresalir sobre los andamios, y hasta se puede ver ligeramente la abrazadera en la parte de la derecha. Nueva imagen de la fachada oeste de Castellana. Siguen subiendo materiales a la parte superior de la cubierta, ahí lo podemos ver, y vemos cómo siguen realizando trabajos en esa parte frontal del cordón superior, en esa plataforma auxiliar desde la cual se pusieron a pintar las pletinas que conectan las tubulares con esa parte inferior. Es muy posiblemente, madre mía, qué mal estoy hablando hoy, perdóname, es muy posible justo que lleven esa estructura ahí porque estén desmontando parte de esas plataformas ya. A ver si con un poco de suerte comenzamos a asistir ya al desmontaje de los andamios de la viga museo, y empieza a quedar todo muchísimo más limpio, y empezamos a disfrutar de la espectacular imagen que nos va a regalar esta fachada oeste de Castellana durante los próximos meses, sobre todo cuando ya no estén las torres de apeo sobre las que apoya momentáneamente la enorme estructura de los cordones y las tubulares. Ahí podéis verlo, esto irá fuera. Nos ubicamos ya frente a la Torre C, echamos un vistazo, vemos cómo están trabajando ahí al fondo con la plataforma elevadora, trabajos de apriete en una de esas vigas que van uniendo los cordones entre sí, como ya sabéis, porque lo he comentado antes en el vídeo, y si alejo un poquito más veréis que faltan 2 uniones por realizarse. Esta que vemos aquí, de momento con los orificios para los tornillos cubiertos, y esta otra de aquí abajo que cuenta con esas cadenas, esos tensores que sirven para ir apretando poquito a poco
esa estructura y ir acercando las piezas. Finalizamos el recorrido exterior alrededor del estadio y ponemos rumbo al interior. Accedemos al Tour del Bernabéu, como nos indica el bueno de Thibaut Courtois, mejor portero del mundo actualmente. Esta es la visual que tenemos de las conexiones desde el interior de la Torre C. Fijaos cómo están conectadas las pletinas de la viga por la parte interior, luego están las otras, las de los cordones, conectadas por la parte exterior, y yo creo que luego con esa cadena que veíamos antes, con esos tensores, empiezan a hacer pequeños ajustes para acercarlo y ya en un futuro conectarán las pletinas de la zona del alma. La verdad es que todavía queda bastante trabajo por hacer de apriete de tornillos, y ahora sí que no... Bueno, sí, vamos a echar un vistazo desde aquí arriba, ahora que lo estoy viendo, porque ahí abajo tienen esa pieza con forma de pico. Me fastidia bastante que hayan puesto las vallas de abajo también, la doble fila con las lonas blancas. Ahora nos quita muchísimo, o te toca buscarte mucho la vida para ver estos planos. Y no sé si esas eslingas están ahí porque lo han descargado hoy del camión, o si hoy van a intentar el izado y colocación de esta pieza. Ahora sí, vamos al interior del Tour del Bernabéu. Y aquí estamos, madridistas, un día más, interior del Santiago Bernabéu. Espectacular cómo se encuentra hoy este mirador interior del estadio. Está a rebosar, muchísima gente, así que ya sabes, venga, elige sitio, alguno de los que quede libres, mira a izquierda, mira a derecha, saluda a esos cracks que están aquí enfrente, suscríbete y activa las notificaciones, y vamos con la presentación de Óscar Fernández Bautista, nuevo miembro premium del canal. Muchísimas gracias, Óscar, por el apoyo que me das, así que nada, espero que estés a gusto, y si tú también quieres aparecer en los vídeos de Fanático Real Madrid presentado por Florentino Pérez, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a formar parte de la familia de Fanático Real Madrid. Vamos con todos los cambios que están produciendo hoy, porque es una auténtica pasada. Me lo voy a tener que poner de pie para no sacar muchas cabezas. Ahí tenemos los trabajos que están produciendo en el fondo sur. Vimos ayer que había buen ritmo otra vez de nuevo, sacando tierra del interior del hipogeo. Ojalá tener imágenes recientes de la profundidad que tiene ahora mismo el estadio. Vamos a seguir avanzando, como ya llevamos semanas siguiendo. En esa zona del córner sureste no hay avances con la colocación de asientos en esas filas de tribuna y grada alta, y vamos a continuar subiendo la mirada hacia esa zona del tercer y cuarto anfiteatro por la parte trasera de esas gradas del fondo sur. Ya sabemos la gran actividad que está habiendo en el día de hoy, y ahí arriba una de las grandes novedades que hemos visto esta tarde es la colocación de la pieza que veis en la zona de la derecha. En la de la izquierda creo que también se ha colocado esta mañana, y es espectacular cómo se comienza a dibujar esa nueva grada que volará sobre las últimas filas del gallinero. Vamos a acercar el zoom para verlo mucho mejor. Recuerdo cuando se comenzaron a instalar estas piezas que todo el mundo decía ya que esta era la grada nueva que va con forma de ola, y hubo ahí unos días, unas horas de psicosis, y no, parecía bastante claro que luego sobre esas últimas filas del gallinero iba a empezar a crecer esta estructura que ya comienza a dibujarse, y que esperemos que en las próximas semanas empiece a extenderse a lo largo de todo este lateral este. La verdad es que increíble. Llegamos ahí a la zona de la pantalla de hormigón, ese último tramo hormigonado. Se puede apreciar bastante bien en la parte superior cómo sobresalen unos pivotitos, entiendo que sean tornillos y demás, de esas placas embebidas que quedan en la pantalla de hormigón, y ahí podemos ver también la estructura del nuevo graderío en la zona más cercana a la ampliación de gradas del fondo norte, y que de momento en los últimos días no ha cambiado, no presenta cambios relevantes, y entiendo que esa zona se va a detener un poco, porque hasta que no instalen los descansillos y los tramos de escaleras y vayan completando ese núcleo de escaleras que queda entre los ya existentes y la pantalla de hormigón, entiendo que no avanzarán mucho. Todavía les queda trabajo en esa parte superior. Vamos a bajar ahora a esta zona de la grada del lateral este. Empezamos a ver la instalación de los primeros asientos en ese sector. Ahí podéis verlos. Realmente sorprendente, que no sé si estarán haciendo algún tipo de prueba, porque esta zona todavía sigue presentando un aspecto, pues yo que sé, pendiente de finalizar. Ahí podemos ver, ahí queda todavía bastante trabajo para hacer. Yo creo que parece bastante claro que esa zona no va a llegar al partido del Alavés. La única duda que me queda a mí ahora
es, bueno, esta parte de aquí sí, yo creo que sí que va a llegar, esta zona y donde está haciendo la prueba de asientos, creo que pueden llegar a tener listo esta zona hasta esa posición de ahí. Esta parte de aquí de la izquierda, donde se centran la mayor parte de los trabajos, evidentemente yo creo que todos tenemos claro que esto no llega al día de la Alavés ni de coña, pero ni de coña llega eso. Y bueno, esta zona ha avanzado bastante durante las últimas semanas, ha costado muchísimo, todavía imagino que por la parte de abajo quedará trabajo por hacer. Y vamos a ir un momento a la parte de la cubierta, porque me parece bastante interesante de ver estas uniones que están haciendo. Ahí podéis ver, ya lo vimos en el vídeo de ayer, como en la zona norte dibujaba también ahí esa curvatura. Ahí os acerco el plano para que lo veáis mucho mejor. Están trabajando los operarios en la cesta y eso llega hasta esa zona, y luego entiendo que todavía tienen que continuar instalándola a lo largo de toda la cubierta del lateral este. Y mirad también lo que me acabo de dar cuenta aquí al cambiar de posición, es que ya están empezando a colocar la primera capa de paneles sobre la visera del fondo norte. Ahí lo podéis ver, nos tapan un poquito las agujas de esta zona de la estructura de la cubierta, pero se puede apreciar bastante bien por ahí detrás cómo comienza a extenderse la cubierta por esa zona de las viseras del fondo norte. Nos asomamos un poco por aquí, ahí a lo lejos podemos ver cómo asoman esas tubulares que llevan ya unos cuantos días haciéndonos disfrutar de esa zona del estadio. Creo que no vamos a ver, por lo menos desde esta posición, muchos más avances en esa zona hasta que no comiencen a instalar los cordones de la parte superior de la viga museo. Y creo, amigos, que hay poquitas más cosas que contar, por lo menos desde aquí, desde el interior. La zona del lateral oeste está completamente despejada y vemos cómo están terminando de llenar ese camión que veíamos al inicio del vídeo, la grúa de Aguilar, que sigue trabajando en esa zona de las gradas del lateral oeste, perdón. Ahí tenemos un nuevo tráiler accediendo al interior, y desde aquí dentro lo más destacable, por resumir un poco, es los avances que estamos viendo en esta zona de las gradas del lateral este, que es donde ya empezamos a ver dibujarse la estructura del nuevo graderío del lateral este, la parte superior, y por supuesto todos los avances que se van produciendo en esta zona de las gradas en su encuentro con la zona de tribuna del fondo norte. Ahí vemos otro plano más de cerca, es la zona que más actividad presenta ahora mismo en lo que a gradas se refiere. Bueno, sí, claro, y se me olvidaba que ya están colocando los primeros paneles de cubierta en la visera del fondo norte. Así que, amigos, yo creo que damos por concluido ahí el vídeo. Aquí ha sido un auténtico placer estar un día más con todos vosotros siguiendo el avance de las obras del Real Madrid. Si te ha gustado este vídeo y crees que lo merezco, dale me gusta, y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Estaré esta noche en Twitch contestando a vuestras preguntas, así que vete al enlace del comentario destacado y nos vemos luego. Un saludo, amigos, y a la Madrid, hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos. El Madrid nunca se rinde, vamos.